Hoy visitamos el Museo del Ferrocarril de Madrid, un lugar imprescindible para entender cómo el tren cambió la historia de España. El museo se encuentra en la antigua estación de Delicias, inaugurada en el año 1880. Este edificio es uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial del siglo XIX en Madrid, construido con una gran estructura de hierro y cristal que en su época fue sinónimo de modernidad y progreso. Durante décadas, desde aquí partieron trenes que conectaban la capital con el suroeste del país, especialmente con Extremadura y Portugal. Hoy, esta histórica estación alberga uno de los museos ferroviarios más importantes de Europa. En su interior se conservan locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, coches de viajeros, vagones históricos y numerosos objetos originales relacionados con la explotación ferroviaria, como señales, relojes, uniformes y billetes antiguos. Pero este museo no es solo una exposición de trenes. Es un auténtico viaje en el tiempo que nos permite comprender cómo el ferrocarril transformó la economía, la industria y la vida cotidiana de millones de personas. A lo largo de este recorrido descubriremos historias, curiosidades y detalles que convierten cada máquina en un testimonio vivo del pasado. Acompáñame, porque empezamos un recorrido lleno de historias sobre raíles. Ahora nos detenemos ante una de las piezas más singulares del Museo del Ferrocarril de Madrid, la locomotora de vapor de maniobras Renfe 0200231, conocida también como el Cuco. Esta locomotora fue construida en 1885 en Bélgica por los talleres de Marcinelle et Cuvillet. Fue la primera de una serie de 10 unidades encargadas por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, MZA, para realizar servicios de maniobras, principalmente en estaciones y puertos del Mediterráneo. Su tipo de rodaje es 020T, lo que significa que tiene dos ejes motrices y no posee ejes libres delanteros ni traseros. Esto la hace muy compacta y eficiente para mover vagones en patios de maniobras y depósitos. A pesar de su tamaño reducido, tenía una potencia de 288 caballos y un esfuerzo de tracción de casi 2.900 kilogramos, suficiente para realizar las duras tareas diarias en estaciones y muelles de carga. Durante su vida operativa, la 0200231 trabajó principalmente en el depósito de Alicante hasta ser retirada en la década de 1960. En 1966 fue trasladada al Museo del Ferrocarril de Madrid, donde hoy se encuentra en la entrada, dando la bienvenida a todos los visitantes. Este tipo de locomotoras es especialmente interesante porque representa el trabajo diario del ferrocarril. No eran los trenes grandes que recorrían largas distancias, sino las pequeñas pero incansables máquinas que hacían posible el funcionamiento diario de toda la red ferroviaria. Ahora nos acercamos a una pieza única dentro de la colección del Museo del Ferrocarril de Madrid, la locomotora de vapor número 4 de las minas de Barruelo. Esta máquina nos transporta directamente a la España industrial del siglo XIX y nos permite entender cómo el ferrocarril transformó la minería. Fue construida en 1882 por la empresa belga Marcinelle et Cuvillet, especializada en locomotoras de vía estrecha para usos industriales. Llegó a las explotaciones de carbón de Barruelo de Santullán, en Palencia, donde circulaba por vías de apenas 550 milímetros, adaptadas al terreno y a las galerías mineras. Estas locomotoras eran conocidas como maquinillas por su tamaño compacto. La número 4 medía aproximadamente 3,1 metros de longitud, 2,17 metros de altura y pesaba 3.000 kilogramos en vacío y 3.800 kilogramos en servicio. A pesar de su tamaño, podía arrastrar trenes de entre 5,8 y 10 toneladas, demostrando su gran eficacia para mover cargas de carbón en entornos industriales difíciles. Antes de la llegada de estas locomotoras, el transporte del mineral se realizaba con carretas tiradas por animales o tracción humana, métodos lentos, costosos y muy exigentes físicamente. La introducción de la locomotora redujo drásticamente los costes del transporte, haciendo que la inversión en estas máquinas se amortizara en menos de un año. En 1877, las minas pasaron a manos de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, que impulsó la modernización del transporte minero mediante la adquisición de locomotoras de vapor adaptadas al ancho de vía estrecho de la zona. Con el cierre progresivo de las minas en el siglo XX, estas locomotoras quedaron fuera de servicio. La número 4 fue trasladada al Museo del Ferrocarril de Madrid en 1987, donde se conserva como ejemplo del patrimonio industrial español.
Una curiosidad es que estas maquinillas no solo facilitaban el transporte del carbón, sino que también liberaron a muchos trabajadores de las duras labores de tracción animal, cambiando la dinámica laboral en las minas y adelantando varios años la modernización minera en España. Hoy, al observarla en el museo, podemos imaginar su vida útil en Barruelo, desplazándose por las estrechas vías, con su silbato resonando entre las rocas y los vagones cargados de carbón moviéndose con precisión, mostrando la importancia de estas pequeñas máquinas en el desarrollo industrial del país. Ahora llegamos a una de las exhibiciones más didácticas y llamativas del Museo del Ferrocarril de Madrid, la locomotora de vapor tipo Mikado 282 seccionada. Esta máquina no solo es una joya histórica, sino que ha sido cortada por la mitad para permitirnos ver su funcionamiento interno, algo que no se ve en cualquier museo. El rodaje 282, conocido como Mikado, corresponde a una configuración de ruedas con una rueda guía delantera, 4 pares de ruedas motrices y una rueda de apoyo trasera, ideal para combinar potencia, tracción y estabilidad en largos recorridos con cargas pesadas. La locomotora que se exhibe en el museo pertenece a la serie 141F, construida en 1960 por Euskalduna en España para Renfe, y formó parte de uno de los últimos grandes lotes de locomotoras de vapor producidas en el país. Prestó servicio activo durante 15 años, hasta que el uso del vapor fue oficialmente clausurado en España en 1975, aunque esta unidad continuó trabajando hasta 1984 en las minas de Andorra, en Teruel, remolcando trenes de carbón que abastecían a la central térmica local. La característica más especial de esta Mikado es que ha sido seccionada longitudinalmente, con partes abiertas y pintadas por dentro para que los visitantes puedan observar los elementos internos de una máquina de vapor real, desde la caldera y los tubos por donde circula el vapor, hasta el sistema de bielas, cilindros y mecanismos que convertían la presión del vapor en movimiento mecánico. Esta presentación convierte a esta locomotora en una herramienta didáctica excepcional, especialmente para quienes quieren entender cómo funcionaba una máquina de vapor por dentro. Ver esta locomotora seccionada es como tener una ventana hacia el corazón de la tracción a vapor, porque normalmente esas partes están ocultas bajo placas metálicas y carcazas. Aquí, en cambio, puedes ver y comprender cómo se generaba el vapor, cómo entraba en los cilindros y cómo ese vapor empujaba las bielas que hacían girar las ruedas. Además de su valor tecnológico, esta Mikado representa una etapa tardía de la tracción a vapor en España, cuando estas locomotoras ya eran máquinas maduras y confiables que habían alcanzado su máxima evolución técnica, antes de ser sustituidas por la tracción diésel y eléctrica. En definitiva, la Mikado 282 seccionada del Museo del Ferrocarril de Madrid no es solo una locomotora histórica, es una lección abierta de ingeniería ferroviaria. Una oportunidad única para ver con tus propios ojos cómo el vapor se transformaba en fuerza motriz y una pieza, capaz de encender la curiosidad de grandes y pequeños por la historia de la tracción a vapor. En uno de los rincones menos conocidos pero igualmente fascinantes del Museo del Ferrocarril de Madrid encontramos una pieza que nos habla de un aspecto esencial de la vida ferroviaria en el siglo XIX, el carro con bomba apagafuegos manual de la reconocida firma francesa Letestu. Este objeto histórico está compuesto por dos elementos, la bomba contra incendios, y el carro de transporte que permitía desplazarla rápidamente por los andenes o patios ferroviarios cuando se detectaba un incendio. Este tipo de carros eran indispensables en las grandes estaciones y talleres antes de la llegada de los vehículos motorizados. La bomba fue fabricada en Francia por Letestu, una firma especializada en equipos de extinción de incendios accionados manualmente. Estos sistemas eran auténticas máquinas de emergencia. Varias personas accionaban palancas para impulsar chorros de agua a presión y apagar incendios en edificios, vagones o instalaciones ferroviarias antes de que se propagaran. Antes de la introducción de estos carros, los incendios en estaciones o zonas de mantenimiento representaban un riesgo constante, especialmente cerca de locomotoras de vapor, que generaban brasas y chispas. La llegada de bombas manuales permitió una respuesta más rápida y eficaz frente a los incendios en un momento en que aún no existían brigadas especializadas.
El carro no solo servía para movilizar la bomba con rapidez, sino que también permitía organizar mejor el equipo de extinción, los bidones de agua y las mangueras necesarias para contener el fuego en áreas abiertas o junto a los vagones. Aunque puede parecer un objeto pequeño comparado con locomotoras o vagones, este carro con bomba apagafuegos manual representa una parte esencial de la infraestructura de seguridad en las primeras épocas del ferrocarril. Su presencia en el museo nos recuerda que no solo la locomoción era importante, sino también la prevención y el control de riesgos, un aspecto clave para el funcionamiento seguro de los trenes y las estaciones. Al contemplar esta bomba manual de Letestu, estamos viendo una herramienta de prevención histórica, un testimonio del ingenio técnico del siglo XIX y de cómo los ferrocarriles se equipaban para enfrentar los peligros cotidianos que traía consigo el avance tecnológico de la época. Ahora nos detenemos ante una de las locomotoras de vapor más singulares y con historia propia del Museo del Ferrocarril de Madrid, la locomotora de vapor Pucheta. Esta locomotora fue construida en 1887 por la firma británica Sharp, Stewart y Cia en Manchester, especialmente para el ferrocarril del Triano, una línea industrial cercana a Bilbao destinada principalmente al transporte de mineral de hierro desde las minas hasta la ría de Bilbao. Al incorporarla a la flota, la numeraron como número 13 y la bautizaron con el nombre de la estación de Pucheta. La Pucheta tiene un rodaje tipo 130, con una rueda no motriz delantera y 3 pares de ruedas motrices, lo que le proporcionaba un buen equilibrio entre tracción y estabilidad, ideal para remolcar trenes de mineral pesado en terrenos difíciles. Otra característica destacable es su diseño de locomotora tanque de galbarda, en la que el depósito de agua rodea parcialmente la caldera. Este diseño permitía precalentar ligeramente el agua, mejorando la eficiencia de la máquina. La locomotora era potente para su tiempo, capaz de mover trenes de mineral de gran peso, y se mantuvo como la máquina más fuerte de la flota del Triano hasta principios del siglo XX. En 1941, tras la nacionalización de los ferrocarriles españoles, pasó a formar parte de Renfe como 130201, trabajando en los depósitos de Miranda de Ebro y Olaveaga, donde su robustez la hacía ideal para maniobras y transporte pesado. Una curiosidad histórica es que participó en el 16º Congreso de Modelistas Europeos del Ferrocarril en Bilbao en 1967, un evento que la destacó entre los aficionados al ferrocarril incluso antes de llegar al museo. Tras quedar fuera de servicio, fue trasladada al Museo del Ferrocarril de Madrid, donde hoy se conserva como un testimonio vivo de la ingeniería y el transporte industrial de finales del siglo XIX y principios del XX. La Pucheta no es solo una locomotora antigua en exposición, sino un símbolo de cómo el ferrocarril contribuyó al desarrollo industrial del norte de España, conectando minas siderúrgicas y puertos, y demostrando la importancia de estas máquinas en el progreso económico de la época. Ahora nos situamos ante una de las locomotoras de vapor más representativas del ferrocarril español de finales del siglo XIX, la locomotora de vapor Renfe 030-2107, conocida como el Alagón. Esta locomotora fue construida en 1890 por la prestigiosa firma británica Nelson y Company, en Glasgow, para la Compañía de los Ferrocarriles del Oeste de España, una de las grandes compañías ferroviarias anteriores a la creación de Renfe. Su nombre, el Alagón, hace referencia al río del mismo nombre, afluente del Tajo, siguiendo la tradición de la compañía de bautizar sus locomotoras con nombres de ríos. La 030-2107 presenta un rodaje tipo 030, es decir, 3 ejes acoplados y todos ellos motrices, sin ejes portadores delanteros ni traseros. Esta disposición priorizaba la fuerza de tracción frente a la velocidad, lo que la hacía especialmente adecuada para trenes de mercancías y servicios mixtos, en líneas con perfiles difíciles y rampas pronunciadas, muy habituales en el oeste peninsular. Se trata de una locomotora tender, es decir, llevaba el carbón y el agua en un vehículo separado, lo que le permitía realizar trayectos más largos sin repostar con tanta frecuencia. Estas máquinas fueron muy apreciadas por su robustez, sencillez mecánica y fiabilidad, cualidades fundamentales en una época en la que el mantenimiento se realizaba con medios limitados y en depósitos alejados de los grandes centros industriales. Tras la nacionalización de los ferrocarriles en 1941, la locomotora pasó a formar parte del parque de Renfe, recibiendo la numeración 030-2107.
Continuó prestando servicio durante varios años más, principalmente en líneas secundarias, hasta ser retirada con la progresiva sustitución del vapor por la tracción diésel y eléctrica a mediados del siglo XX. Una curiosidad interesante es que locomotoras como el Alagón fueron auténticas máquinas todoterreno. Podían encontrarse remolcando vagones de mercancías por la mañana y trenes de viajeros por la tarde, adaptándose a las necesidades del servicio. Para muchos ferroviarios, estas 030 eran consideradas locomotoras nobles, fáciles de conducir y muy resistentes al desgaste. Hoy, la Renfe 030-2107 El Alagón se conserva en el Museo del Ferrocarril de Madrid como testimonio de una etapa clave del ferrocarril español, cuando máquinas sencillas pero potentes fueron las responsables de vertebrar el territorio y llevar el transporte ferroviario a zonas donde antes apenas existían comunicaciones modernas. Ante nosotros no vemos una locomotora real a tamaño natural, sino una pieza muy especial para los aficionados al ferrocarril y al modelismo, la locomotora eléctrica SBB AE8-14 a escala, fabricada por la firma alemana Trix. La AE8-14 es una de las locomotoras eléctricas más emblemáticas de los ferrocarriles federales suizos, conocidos como SBB. Se trata de una locomotora doble articulada, formada en realidad por dos locomotoras unidas de manera permanente, lo que le proporcionaba una potencia extraordinaria para su época. Estas máquinas fueron concebidas en la década de 1930 para remolcar trenes pesados a través de las líneas alpinas, especialmente en rampas exigentes como las del túnel del Gotardo. Su denominación AE8-14 indica varias cosas. La letra A señala que es una locomotora rápida, la E que es eléctrica, el número 8 que dispone de 8 ejes motrices, y el 14 que el total de ejes es 14. Esta configuración la convertía en una auténtica fuerza bruta sobre raíles, capaz de desarrollar más de 8.000 caballos de potencia, una cifra impresionante incluso comparada con locomotoras modernas. El modelo que vemos aquí ha sido reproducido por Trix, una de las marcas históricas más prestigiosas del modelismo ferroviario europeo, fundada en Alemania en 1935. Trix destacó especialmente por la precisión técnica, la fidelidad al modelo real y la calidad mecánica de sus locomotoras en miniatura, convirtiéndose en una referencia para coleccionistas y aficionados avanzados. Esta reproducción a escala no solo es un objeto decorativo. Representa el enorme interés que despertaron locomotoras como la AE8-14, consideradas durante años las locomotoras eléctricas más potentes del mundo. Su diseño robusto, su longitud poco habitual y su capacidad para afrontar duras pendientes las convirtieron en auténticos iconos de la ingeniería ferroviaria suiza. Una curiosidad interesante es que las AE8-14 fueron tan potentes que, en algunos servicios, no necesitaban locomotoras de refuerzo, algo poco común en las líneas alpinas, donde lo normal era utilizar doble tracción. Esta fama de invencibles explica por qué han sido tan reproducidas en el mundo del modelismo ferroviario. En definitiva, esta AE8-14 de Trix a escala no es solo una maqueta. Es un homenaje en miniatura a una de las locomotoras eléctricas más impresionantes jamás construidas y un claro ejemplo de cómo el modelismo ferroviario también forma parte del patrimonio cultural y técnico del ferrocarril. Ante nosotros vemos un modelo a escala de una locomotora de vapor serie 1100 de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, conocida como MZA. Aunque se trata de una reproducción en miniatura, este modelo representa un tipo de locomotora fundamental en el desarrollo del ferrocarril español a finales del siglo XIX. Las locomotoras MZA Serie 1100 fueron máquinas de rodaje tipo 120, conocidas internacionalmente como tipo American. Esta disposición, con un eje delantero guía y dos ejes motores, estaba pensada para servicios de viajeros, ya que ofrecía una buena estabilidad a velocidades medias y una marcha suave, algo muy valorado en una época en la que el confort empezaba a cobrar importancia. Estas locomotoras comenzaron a llegar a España en las décadas de 1870 y 1880. Muchas de ellas construidas por fabricantes extranjeros, especialmente británicos y estadounidenses, ya que la industria nacional aún no podía cubrir toda la demanda. En el caso de MZA, estas máquinas se emplearon en líneas principales y secundarias, ayudando a consolidar una red ferroviaria que crecía rápidamente.
El modelo a escala nos permite apreciar detalles característicos de estas locomotoras, como la caldera esbelta, la chimenea alta, típica de las máquinas de la época, y el tender separado, donde se transportaban el carbón y el agua necesarios para recorridos relativamente largos. Estos elementos reflejan fielmente la tecnología del vapor en sus años de madurez inicial. Una curiosidad interesante es que locomotoras como las 1100 fueron, para muchos viajeros, el primer contacto con el ferrocarril. Eran las máquinas que tiraban de los trenes que conectaban ciudades, mercados y puertos, contribuyendo de forma decisiva a la movilidad de personas y mercancías y al desarrollo económico del país. Este modelo a escala no solo tiene valor como pieza de modelismo, sino también como herramienta didáctica, ya que ayuda a comprender cómo eran las locomotoras que sentaron las bases del ferrocarril moderno en España. A través de esta pequeña reproducción podemos entender mejor una época en la que el vapor simbolizaba progreso, velocidad y transformación social. Ante nosotros encontramos una locomotora de vapor tipo Pacific, una de las configuraciones más elegantes y exitosas de la historia del ferrocarril a vapor, especialmente asociada a los grandes trenes de viajeros de principios del siglo XX. El término Pacific hace referencia a su rodaje 4-6-2, es decir, un eje delantero guía con 2 ruedas, 3 ejes motrices con 6 ruedas y un eje trasero de apoyo. Esta disposición fue diseñada para lograr un equilibrio perfecto entre velocidad, potencia y estabilidad, algo fundamental para arrastrar trenes de viajeros cada vez más largos y pesados a velocidades elevadas. Las primeras locomotoras Pacific aparecieron a comienzos del siglo XX y rápidamente se extendieron por todo el mundo. En España fueron utilizadas por varias compañías ferroviarias y, posteriormente, por Renfe, convirtiéndose en las reinas de los servicios expresos y rápidos, especialmente en las grandes líneas radiales. Una de las razones de su éxito fue la incorporación del eje trasero de apoyo, que permitía instalar una caldera más grande y un hogar de mayores dimensiones. Esto se traducía en mayor producción de vapor, más potencia sostenida y una marcha más regular en trayectos largos, algo esencial para mantener horarios fiables en los trenes de viajeros. Las Pacific españolas eran locomotoras imponentes, normalmente con grandes ruedas motrices, pensadas más para la velocidad que para la tracción pura. Tiraban de los trenes más prestigiosos de su tiempo y ofrecían una imagen de modernidad y progreso, muy ligada al desarrollo del transporte ferroviario en la primera mitad del siglo XX. Una curiosidad interesante es que, durante décadas, para muchos viajeros la imagen del ferrocarril estaba directamente asociada a una locomotora Pacific entrando en la estación, con su gran chimenea, el vapor escapando por las válvulas y el sonido rítmico de las bielas. Era el símbolo del viaje de larga distancia antes de la llegada de la tracción eléctrica y diésel. Hoy, las locomotoras Pacific conservadas en museos representan la culminación técnica del vapor aplicado al transporte de viajeros, una época en la que la ingeniería ferroviaria alcanzó un altísimo nivel antes de ser reemplazada por nuevas formas de tracción. Ver una Pacific es contemplar el momento en que el vapor alcanzó su máxima elegancia y rendimiento sobre los raíles. Ante nosotros encontramos una pieza humilde pero fundamental en la historia del ferrocarril, la vagoneta de tracción manual, popularmente conocida como zorrilla. Aunque su aspecto es sencillo, este vehículo fue durante décadas una herramienta imprescindible para el mantenimiento diario de las líneas ferroviarias. La zorrilla era utilizada principalmente por las brigadas de vía y obras, los trabajadores encargados de revisar, reparar y conservar las vías, los cambios de agujas y las infraestructuras ferroviarias. Su funcionamiento era completamente manual, los operarios impulsaban la vagoneta con la fuerza de sus brazos o mediante un sistema de palanca oscilante, lo que les permitía desplazarse rápidamente por tramos largos de vía sin necesidad de una locomotora. Estas vagonetas solían estar construidas con una estructura metálica sencilla, un pequeño bastidor con ruedas adaptadas al ancho de la vía, y en algunos casos, un banco de madera para los trabajadores y el transporte de herramientas. Su ligereza era clave, ya que podían retirarse fácilmente de la vía cuando se aproximaba un tren, evitando interferencias con la circulación ferroviaria. Una curiosidad interesante es que el nombre de zorrilla proviene, según la tradición ferroviaria, de su capacidad para aparecer y desaparecer rápidamente de la vía, de forma ágil y discreta, igual que el animal al que hace referencia su apodo.
En muchos casos, los propios operarios desarrollaban una gran destreza para moverlas con rapidez y coordinación, convirtiendo su manejo casi en un trabajo de equipo perfectamente sincronizado. Antes de la llegada de los vehículos motorizados de mantenimiento, la zorrilla fue el medio más eficaz para inspeccionar líneas, llevar herramientas, traviesas o pequeños materiales, y desplazarse entre estaciones cercanas. Su uso continuó durante buena parte del siglo XX, incluso cuando ya existían alternativas más modernas, debido a su simplicidad, fiabilidad y bajo coste. Hoy, la vagoneta de tracción manual conservada en el museo nos recuerda que el ferrocarril no se sostenía solo gracias a grandes locomotoras y trenes espectaculares, sino también gracias a estos pequeños vehículos y al esfuerzo diario de los trabajadores que recorrían las vías, asegurando que todo funcionara correctamente. Es un homenaje silencioso a la parte menos visible, pero absolutamente esencial, del mundo ferroviario. Ahora nos encontramos ante una de las locomotoras de vapor más impresionantes y emblemáticas jamás construidas en España, la Renfe 242F 2009, conocida popularmente como Confederación. Esta máquina representa el máximo desarrollo técnico del vapor en nuestro país y, para muchos especialistas, una de las locomotoras de vapor más avanzadas de Europa. La Confederación fue construida en 1955 por la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, dentro de una serie muy reducida de solo 10 unidades, numeradas del 242F, 2001 al 242F, 2010. Su diseño respondía a la necesidad de Renfe de contar con una locomotora muy potente y rápida para trenes de viajeros pesados en líneas no electrificadas. Su denominación 242 corresponde al rodaje 4-8-4, conocido internacionalmente como Northern, 2 ejes portadores delanteros, 4 ejes motrices y 2 ejes traseros de apoyo. Esta configuración permitía instalar una caldera de grandes dimensiones, un hogar muy amplio y ruedas motrices de gran diámetro, ideales para mantener altas velocidades con trenes largos y pesados. La 242F 2009 desarrollaba una potencia superior a los 4.600 caballos, lo que la convertía en la locomotora de vapor más potente construida en España. Estaba diseñada para alcanzar velocidades cercanas a los 140 km por hora, cifras propias de los grandes expresos europeos de la época. Técnicamente incorporaba soluciones muy avanzadas, como recalentador, distribución Caprotti y un diseño optimizado para un consumo eficiente de vapor. Sin embargo, la historia de la Confederación tiene una gran paradoja. A pesar de ser una obra maestra de la ingeniería, llegó demasiado tarde. En los años 50, Renfe ya había iniciado la transición hacia la tracción eléctrica y diésel, por lo que estas locomotoras apenas tuvieron una vida útil de unos 10 años. Muchas de ellas pasaron más tiempo apartadas que en servicio regular. La 242F 2009 es especialmente conocida porque fue la última locomotora de vapor que prestó servicio oficial en Renfe, realizando circulaciones esporádicas hasta 1975, el año en que se dio por finalizada oficialmente la tracción a vapor en España. Por este motivo, se la considera el canto del cisne del vapor español. Hoy, la Confederación se conserva en el Museo del Ferrocarril de Madrid, donde impresiona no solo por su tamaño y presencia, sino por lo que representa, el punto culminante de una tecnología que dominó el transporte ferroviario durante más de un siglo. Esta locomotora no es solo una máquina espectacular, es el símbolo de una época que se despedía, una demostración de hasta dónde pudo llegar la ingeniería del vapor justo antes de ser superada por nuevas formas de tracción. Contemplar la 242F 2009 Confederación es contemplar el final de una era gloriosa del ferrocarril. Ahora nos detenemos ante una locomotora muy especial dentro de la historia de la tracción diésel en España, la Renfe 306-0019, conocida popularmente como la Taurus. Esta máquina representa uno de los primeros pasos firmes de Renfe en la modernización del ferrocarril, en un momento clave de transición entre el vapor y las nuevas tecnologías. La locomotora Taurus fue construida en 1954 por la empresa alemana Krauss-Maffei, dentro de un pequeño lote de 10 unidades adquiridas por Renfe para evaluar el rendimiento de la tracción diésel hidráulica. En su origen estaban numeradas como DHM1, y posteriormente pasaron a la serie 306 con la reorganización de la numeración de Renfe. Se trata de una locomotora diésel hidráulica, una solución técnica poco habitual en España,
donde acabaría imponiéndose la tracción diésel eléctrica. La Taurus estaba equipada con 2 motores diésel Maybach, que transmitían la potencia a las ruedas mediante convertidores hidráulicos, un sistema muy avanzado para la época y ampliamente utilizado en Alemania. Con una potencia aproximada de 1700 caballos, la 306-001-9 estaba diseñada principalmente para servicios de mercancías y maniobras pesadas, aunque también realizó trenes de viajeros en determinadas líneas. Su gran fuerza de tracción y su robustez la hacían especialmente adecuada para líneas con rampas pronunciadas. El apodo de Taurus no era casual. Los ferroviarios pronto comenzaron a llamarla así por su aspecto imponente, su potencia y su capacidad para mover trenes pesados con aparente facilidad, comparándola con la fuerza de un toro. Sin embargo, también se ganó fama de locomotora exigente en mantenimiento, ya que su compleja tecnología hidráulica requería personal muy especializado. Una curiosidad interesante es que, aunque las Taurus demostraron un rendimiento notable, Renfe decidió no continuar apostando por la tracción diésel hidráulica a gran escala. Esto convierte a la serie 306 en un auténtico experimento tecnológico, una vía alternativa que pudo haber cambiado el rumbo del ferrocarril español, pero que finalmente quedó como una solución minoritaria. La 306-001-9 tuvo una vida activa relativamente corta y fue retirada antes que otras series diésel más modernas. Gracias a su singularidad técnica y a su valor histórico, fue preservada y hoy se conserva en el Museo del Ferrocarril de Madrid, donde se ha restaurado manteniendo su imagen original. Esta locomotora no solo es una pieza llamativa por su diseño, sino también un recordatorio de una época de ensayo, innovación y transición, cuando Renfe exploraba distintas soluciones para dejar atrás definitivamente el vapor. La Taurus simboliza ese momento en el que el ferrocarril español miraba al futuro con ambición y espíritu experimental. Ahora nos situamos ante una de las locomotoras diésel más carismáticas del ferrocarril español, la Renfe Alco 1615, conocida popularmente como Marilyn. Se trata de una máquina muy apreciada tanto por ferroviarios como por aficionados, no solo por su potencia y fiabilidad, sino también por su historia y su inconfundible personalidad. La 1615 pertenece a la serie 1600 de Renfe, un amplio grupo de locomotoras diésel eléctricas fabricadas a partir de 1960 bajo licencia de la empresa estadounidense Alco, con construcción en España por CAZ, Euskalduna y Babcock y Wilcox. Estas locomotoras fueron clave en la dieselización del ferrocarril español, sustituyendo progresivamente a las máquinas de vapor en líneas no electrificadas. Estaba equipada con un motor Alco 251B de 6 cilindros, que desarrollaba una potencia aproximada de 1800 caballos. Esta potencia la hacía muy versátil, permitiéndole remolcar tanto trenes de mercancías pesados como servicios de viajeros en líneas principales y secundarias. Su transmisión diésel eléctrica destacó por su robustez y facilidad de mantenimiento, algo muy valorado en una red ferroviaria extensa y diversa como la española. El apodo de Marilyn tiene una curiosa explicación. Los ferroviarios comenzaron a llamarla así por las rejillas laterales de ventilación del radiador, cuya forma recordaba, de manera simpática, a la falda levantada de Marilyn Monroe en la famosa escena de la película La tentación vive arriba. Este sobrenombre acabó extendiéndose a toda la serie 1600, convirtiéndose en uno de los motes más populares del ferrocarril español. La Alco 1615 prestó servicio durante décadas en distintos puntos de la red, ganándose fama de locomotora dura, ruidosa y muy potente, con un sonido grave y característico que todavía hoy despierta nostalgia entre los aficionados. Aunque no era especialmente silenciosa ni refinada, sí era extremadamente fiable, capaz de trabajar durante largas jornadas en condiciones exigentes. Con la llegada de locomotoras más modernas, la serie 1600 fue retirada progresivamente del servicio. La 1615 fue preservada por su valor histórico y hoy se conserva como testimonio de una época clave de transición, cuando el diésel se consolidó como alternativa definitiva al vapor en España. Esta locomotora representa mucho más que una máquina, simboliza el esfuerzo de modernización de Renfe en los años 60 y el inicio de una nueva era ferroviaria. Ver la Alco 1615 Marilyn es recordar el sonido, el olor y la fuerza del ferrocarril diésel clásico, una etapa fundamental en la historia del tren en España.
Ahora nos situamos ante un vehículo muy representativo de la modernización del transporte ferroviario español en la segunda mitad del siglo XX, el automotor diésel Renfe 590-162. La serie 590 corresponde a automotores diésel de viajeros concebidos para cubrir servicios de media distancia en líneas no electrificadas. Estos trenes marcaron un cambio importante frente al material remolcado por locomotoras, ya que integraban motor, transmisión y espacios para viajeros en una sola unidad, lo que permitía servicios más rápidos, flexibles y económicos. Los automotores de esta serie fueron diseñados para ofrecer mayor confort y mejores prestaciones que los trenes tradicionales de la época. Incorporaban asientos acolchados, iluminación moderna y una suspensión más avanzada, lo que mejoraba notablemente la experiencia de viaje, especialmente en recorridos regionales de varias horas. El 590-162, como el resto de su serie, estaba propulsado por motores diésel con transmisión mecánica o hidráulica, según la subserie, alcanzando velocidades adecuadas para los servicios a los que iba destinado. Estas unidades podían circular de forma independiente o acopladas a otras, adaptándose a la demanda de viajeros sin necesidad de cambiar la composición del tren. Una de las grandes ventajas de estos automotores era la reducción de tiempos de viaje, ya que aceleraban más rápido que los trenes de vapor o diésel clásicos y necesitaban menos paradas técnicas. Por este motivo, durante años fueron habituales en líneas secundarias y regionales, conectando capitales de provincia y comarcas alejadas de los grandes ejes electrificados. Como curiosidad, este tipo de automotores supuso para muchos viajeros el primer contacto con un tren moderno, silencioso y con una estética claramente distinta a la del ferrocarril tradicional. Para Renfe, representaron un paso intermedio fundamental antes de la llegada de los automotores más avanzados que aparecerían en décadas posteriores. Hoy, el Renfe 590-162 conservado en el museo es un testimonio de esa etapa de transición, cuando el ferrocarril español apostó por soluciones más ágiles y eficientes para mantener el servicio en líneas no electrificadas. No es una locomotora espectacular por tamaño o potencia, pero sí una pieza clave para entender cómo evolucionó el transporte ferroviario de viajeros en España durante el siglo XX. Ante nosotros se encuentra la Renfe 7420, conocida posteriormente como Serie 274, una de las locomotoras eléctricas más importantes de la posguerra y una auténtica pionera de la tracción eléctrica moderna en España. Su presencia marca un antes y un después en la historia del ferrocarril español. Estas locomotoras fueron construidas a partir de 1952 por CAF con equipamiento eléctrico de Westinghouse, dentro del ambicioso plan de Renfe para electrificar las principales líneas ferroviarias del país tras la Guerra Civil. En su origen fueron numeradas como 7401 a 7428, adoptando más tarde la numeración Serie 274 con la reorganización general de material motor. La serie 7420 fue diseñada como una locomotora eléctrica polivalente, capaz de remolcar tanto trenes de viajeros como mercancías. Funcionaba bajo corriente continua a 3000 voltios, el sistema que se consolidó como estándar en la red electrificada española. Desarrollaba una potencia cercana a los 3200 caballos, una cifra muy elevada para su época. Su configuración de ejes Bo-Bo-Bo, 3 bogies de 2 ejes motores cada uno, le proporcionaba una excelente adherencia y reparto de esfuerzos, lo que la hacía especialmente adecuada para líneas con rampas pronunciadas y trazados exigentes, como las del norte y centro peninsular. Gracias a este diseño, podía arrastrar trenes pesados manteniendo una marcha regular y segura. Estéticamente, la 7420 tenía una imagen muy característica, con un cuerpo largo y robusto, cabinas en los extremos y una presencia imponente que transmitía potencia y fiabilidad. Para muchos ferroviarios, estas locomotoras eran auténticas todoterreno, capaces de enfrentarse a casi cualquier servicio asignado. Una curiosidad interesante es que la serie 7420 supuso un salto tecnológico enorme respecto a las primeras locomotoras eléctricas españolas. Su fiabilidad fue tal que muchas unidades permanecieron en servicio activo durante más de 3 décadas, algo poco habitual en material de tracción tan exigente. Con la llegada de locomotoras eléctricas más modernas y potentes, la serie 274 fue retirada progresivamente a partir de los años 80.
Algunas unidades fueron preservadas por su valor histórico, ya que representan el momento en el que la electrificación dejó de ser experimental para convertirse en el eje central del ferrocarril español. La Renfe 7420 que hoy se conserva en el museo no es solo una locomotora eléctrica, es el símbolo de la reconstrucción, la modernización y la apuesta definitiva por un ferrocarril más eficiente, potente y preparado para el futuro. Ante nosotros se encuentra una locomotora de vapor muy representativa del ferrocarril español de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la Norte 6005, conocida popularmente como la 6000, y encuadrada posteriormente en Renfe como Serie 260. Esta locomotora fue construida a finales del siglo XIX, en una época de fuerte expansión ferroviaria, para la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, una de las grandes compañías privadas que articularon la red ferroviaria antes de la creación de Renfe. Su apodo, 6000, procede directamente de su numeración original dentro de la Compañía Norte, correspondiente a la serie 6000, un nombre que acabó imponiéndose en el lenguaje ferroviario. La Norte 6005 es una locomotora de vapor con rodaje 1-3-0, es decir, un eje delantero portador y 3 ejes motores acoplados. Esta configuración, muy común en su época, ofrecía un buen compromiso entre potencia de tracción y estabilidad, lo que la hacía adecuada para trenes de viajeros y mercancías ligeras en líneas principales y secundarias. Estas locomotoras fueron concebidas como máquinas robustas y fiables, capaces de trabajar durante largas jornadas en condiciones exigentes. No eran especialmente rápidas, pero sí muy constantes, lo que las convirtió en auténticos pilares del servicio ferroviario durante décadas. Circularon ampliamente por la red del norte y centro de España, remolcando trenes mixtos, correos y servicios de viajeros de medio recorrido. Tras la nacionalización de los ferrocarriles en 1941, la Norte 6005 pasó a integrarse en el parque de Renfe, recibiendo la nueva numeración como Serie 260. A pesar de su antigüedad, muchas locomotoras de esta serie continuaron en servicio durante años, lo que demuestra la calidad de su diseño y construcción. Una curiosidad interesante es que las 6000 pertenecen a una generación de locomotoras que ayudaron a unificar el territorio, permitiendo viajar y transportar mercancías con una regularidad impensable pocas décadas antes. Para muchos pueblos y ciudades, la llegada diaria de una 6000 significaba conexión directa con el resto del país. Hoy, la Norte 6005 conservada en el museo es un magnífico ejemplo del vapor clásico de finales del siglo XIX. No destaca por su tamaño ni por cifras espectaculares, pero sí por su enorme valor histórico. Representa el ferrocarril de los orígenes, el trabajo silencioso y constante de máquinas que, día tras día, hicieron posible el desarrollo económico y social de España durante más de medio siglo. Ahora nos encontramos ante una locomotora de vapor histórica y significativa dentro del ferrocarril español. La Renfe 261, originalmente conocida como SEC Norte 6100. Esta máquina simboliza la transición del ferrocarril español hacia locomotoras más potentes y modernas a principios del siglo XX. La SEC Norte 6100 fue construida para la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, una de las grandes compañías ferroviarias privadas que operaban antes de la nacionalización de 1941. Tras la creación de Renfe, pasó a formar parte de la nueva red como 261, adoptando una numeración estándar dentro del Parque Nacional de Locomotoras. Se trata de una locomotora de rodaje 2-6-0, conocida internacionalmente como tipo Moual, es decir, con un eje delantero portador, 3 pares de ruedas motrices y ningún eje trasero de apoyo. Esta configuración permitía un equilibrio óptimo entre tracción y estabilidad, siendo especialmente adecuada para líneas secundarias o de montaña, donde la fuerza de arrastre era más importante que la velocidad. Estas locomotoras fueron diseñadas para remolcar trenes mixtos y de mercancías, aunque también realizaron servicios de viajeros en tramos menos exigentes. Su robustez y fiabilidad hicieron que fueran utilizadas durante décadas, convirtiéndose en un pilar de la operación ferroviaria en muchas regiones del norte y centro de España. Una curiosidad es que la SEC Norte 6100 pertenecía a un grupo de locomotoras que introdujeron mejoras técnicas importantes respecto a sus predecesoras, como mayor capacidad de caldera y mejor distribución de pesos, lo que aumentaba la eficiencia y la estabilidad en curvas.
Estas innovaciones la convirtieron en una de las locomotoras más apreciadas por los maquinistas de la época. Con la llegada de locomotoras más modernas y la sustitución progresiva del vapor por diésel y electricidad, la serie 261 fue retirada paulatinamente, pero algunas unidades fueron preservadas por su valor histórico y didáctico. Hoy, la Renfe 261, SEC Norte 6100, conservada en el Museo del Ferrocarril de Madrid, permite contemplar de cerca la ingeniería del vapor en España, y recordar cómo estas máquinas ayudaron a consolidar la red ferroviaria y a vertebrar regiones enteras, siendo testigos silenciosos de la evolución del transporte y del país durante gran parte del siglo XX. Ahora nos encontramos ante unas de las locomotoras más singulares y espectaculares del ferrocarril español. La Renfe Serie 275, anteriormente conocida como Serie 7500 de Norte, apodadas popularmente como los cocodrilos por su aspecto alargado y articulado. Estas locomotoras fueron construidas a partir de 1928 por Krauss Maffei y Babcock y Wilcox, para la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, con el objetivo de remolcar trenes pesados de mercancías en líneas con fuertes pendientes, especialmente en la región del norte peninsular, donde las rampas eran pronunciadas y los trayectos exigentes. El apodo del cocodrilo proviene de su diseño articulado y alargado, con bojes extremos que podían girar independientemente de la caja central. Esta disposición permitía distribuir mejor el peso y mantener la tracción constante en curvas pronunciadas, recordando visualmente la forma de un cocodrilo, de ahí el mote que se popularizó entre los ferroviarios. Técnicamente, la serie 7500/275 era una locomotora eléctrica de corriente continua a 1500 voltios, una de las primeras del país en usar esta tecnología en líneas de alta pendiente. Su rodaje articulado y su potencia considerable la hacían ideal para remolcar trenes de mineral y mercancías pesadas sin necesidad de doble tracción, lo que representaba un gran avance operativo. Durante décadas, estas locomotoras fueron auténticas reinas de la tracción pesada en el norte de España, demostrando una fiabilidad y resistencia excepcionales, tanto en invierno como en verano, en líneas con condiciones climáticas y orográficas muy exigentes. Su sonido característico, un zumbido constante acompañado del crujido de los bojes articulados, se convirtió en un sello inconfundible para quienes trabajaban en las líneas. Una curiosidad es que su diseño articulado y la longitud de sus carros inspiraron posteriormente locomotoras de similar configuración en otros países europeos, siendo un ejemplo de ingeniería adaptada a la topografía y necesidades locales. Hoy, la serie 275 Cocodrilo, conservada en el Museo del Ferrocarril de Madrid, es un testimonio de cómo el ferrocarril español combinó innovación tecnológica y adaptación al terreno. Más allá de su aspecto impresionante, representan una época de transición hacia la electrificación y la modernización de los servicios de mercancías pesadas, dejando una huella imborrable en la historia ferroviaria del país. Ahora nos encontramos ante una de las locomotoras de vapor más representativas de Renfe en su época, la 2302059, perteneciente a la serie 230. Esta serie fue una de las más utilizadas en España para trenes de viajeros de larga distancia, combinando velocidad, potencia y fiabilidad. La 2302059 pertenece a un grupo de locomotoras de rodaje 4-6-0, conocidas internacionalmente como tipo ten-wheeler. Esta configuración incluye un eje delantero portador, 3 pares de ruedas motrices y ningún eje trasero de apoyo, lo que le proporciona un equilibrio óptimo entre estabilidad y tracción, permitiendo desarrollar velocidades relativamente altas sin sacrificar fuerza en pendientes moderadas. Estas locomotoras fueron construidas principalmente entre 1916 y 1928, para la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, MZA, y posteriormente integradas en Renfe tras la nacionalización de 1941. Su principal cometido era remolcar trenes de viajeros rápidos y correos, aunque también podían realizar servicios de mercancías ligeras. La 2302059 destaca por su robustez y diseño equilibrado, con una caldera amplia y un hogar de tamaño medio que permitía mantener un buen ritmo de vapor sin sobrecargar el consumo de carbón. Era una locomotora muy apreciada por los maquinistas, ya que combinaba facilidad de conducción, buena visibilidad y gran fiabilidad mecánica, algo vital en trayectos largos y exigentes.
Una curiosidad es que las locomotoras de la serie 230 fueron las encargadas de abrir camino a los trenes rápidos de MZA en varias líneas importantes de España, contribuyendo significativamente a la reducción de los tiempos de viaje y al aumento de la regularidad de los servicios de pasajeros en el país. Tras décadas de servicio, la 230-2059 fue retirada con la progresiva sustitución de las locomotoras de vapor por tracción diésel y eléctrica, pero su valor histórico y didáctico hizo que fuera preservada. Hoy, la Renfe 230-2059 conservada en el Museo del Ferrocarril de Madrid permite contemplar de cerca la ingeniería del vapor clásico español, recordando cómo estas máquinas fueron pilares del transporte de viajeros durante gran parte del siglo XX y testigos del desarrollo ferroviario en España. Ahora nos encontramos ante una locomotora diésel eléctrica moderna de Renfe, la CC3358, perteneciente a la serie 330-340-335, que representa un hito en la dieselización de las líneas principales españolas durante la segunda mitad del siglo XX. La serie 335 fue fabricada por Alstom y Macosa a partir de 1965, como evolución de la serie 330, con el objetivo de ofrecer mayor potencia y fiabilidad en trenes de mercancías pesadas y servicios de viajeros de media distancia en líneas no electrificadas. La 3358 pertenece a la subserie más potente, diseñada para desarrollar hasta 3300 caballos, lo que le permite arrastrar trenes largos sin dificultades. Se trata de una locomotora diésel eléctrica de 6 ejes acoplados CC, lo que le proporciona gran tracción y adherencia, ideal para líneas con rampas pronunciadas y para remolcar trenes de mercancías pesados. Su diseño robusto y compacto facilita el mantenimiento y permite un rendimiento estable durante largas jornadas de trabajo. Estas locomotoras fueron ampliamente utilizadas en todo el territorio nacional, convirtiéndose en un pilar de la tracción diésel en España. Además de su rendimiento, se caracterizaban por su fiabilidad mecánica y facilidad de operación, atributos que las hicieron muy apreciadas tanto por conductores como por técnicos. Una curiosidad interesante es que, a pesar de su potencia y prestaciones, la serie 335 se mantuvo operativa durante décadas, demostrando que el diseño robusto y modular de estas locomotoras permitía adaptarlas a diferentes servicios a lo largo de su vida útil. Algunas unidades, incluida la 3358, se han preservado por su valor histórico y didáctico, mostrando la evolución del diésel eléctrico en España. La Renfe CC3358 que hoy se conserva en el museo es un ejemplo de cómo la tracción diésel permitió modernizar y agilizar el transporte ferroviario, especialmente en líneas no electrificadas, y representa un capítulo importante en la historia del ferrocarril español, cuando las máquinas de vapor habían desaparecido y la electricidad aún no estaba completamente extendida. Ahora nos encontramos ante una locomotora histórica y fundamental en la historia del ferrocarril español. La Renfe 3, originalmente conocida como Sur 3, perteneciente a la Compañía del Ferrocarril del Sur de España antes de la nacionalización de 1941. Se trata de una locomotora de vapor, construida en la segunda mitad del siglo XIX para cubrir servicios de viajeros y mercancías en líneas de corto y medio recorrido. Su diseño responde a los estándares de la época, priorizando la robustez y la fiabilidad en lugar de la velocidad máxima, lo que la hacía adecuada para los trayectos de la Compañía Sur. La Sur 3 tenía un rodaje 0-4-2 o similar, con 2 ejes motrices y un eje de apoyo trasero, según la configuración exacta de cada unidad. Esta disposición proporcionaba buena estabilidad y tracción en líneas que no requerían grandes velocidades, siendo especialmente útil en tramos con curvas y pendientes moderadas. Tras la integración de las compañías privadas en Renfe en 1941, la locomotora pasó a formar parte del Parque Nacional como Renfe 3. Su utilización continuó principalmente en líneas secundarias y servicios locales, donde su tamaño compacto y su fiabilidad la convertían en una máquina económica y práctica. Una curiosidad es que estas locomotoras eran muy valoradas por los maquinistas, no solo por su robustez, sino también por su sencillez mecánica, lo que facilitaba las reparaciones en talleres modestos y permitía mantenerlas en funcionamiento durante largos periodos con un mantenimiento relativamente básico.
Hoy, la Renfe 3, Sur 3, conservada en el Museo del Ferrocarril de Madrid, permite apreciar de cerca la ingeniería del ferrocarril español del siglo XIX, recordando cómo estas primeras locomotoras sentaron las bases de la expansión ferroviaria en el sur del país y cómo contribuyeron a conectar pueblos y ciudades en una época de crecimiento económico y social. Ahora nos encontramos ante un coche de viajeros histórico identificado como ZZ307, una pieza que permite comprender cómo eran los servicios de pasajeros en el ferrocarril español durante gran parte del siglo XX. El coche ZZ307 fue concebido para formar parte de trenes de pasajeros de media y larga distancia, ofreciendo asientos cómodos y un interior diseñado para viajes de varias horas. Aunque no alcanzaba el nivel de lujo de los coches cama de la CIBL, este tipo de coches estaban pensados para garantizar comodidad y seguridad a un público amplio, incluyendo viajeros de negocios, familias y turistas. Estos coches contaban con asientos alineados en compartimentos o en salones abiertos, con iluminación eléctrica o por gas en sus primeras versiones, ventanales grandes para disfrutar del paisaje y sistemas de ventilación para mantener una temperatura agradable durante el viaje. Algunos incluso incluían baños y compartimentos para equipaje, reflejando la evolución de los servicios ferroviarios hacia un mayor confort. Una curiosidad interesante es que los coches ZZ, incluido el 307, eran versátiles y resistentes, diseñados para circular en una amplia variedad de líneas, desde rutas principales hasta secundarias, adaptándose a diferentes velocidades y condiciones del terreno. Su construcción robusta permitió que muchos de estos coches permanecieran operativos durante décadas, testigos del crecimiento del transporte de pasajeros en España. Hoy, el coche ZZ307 conservado en el Museo del Ferrocarril de Madrid permite a los visitantes experimentar visualmente cómo viajaban los pasajeros en épocas anteriores, ofreciendo un contraste con los trenes modernos y mostrando la evolución del diseño y la comodidad en el ferrocarril español. Es un ejemplo tangible de cómo se equilibraba la eficiencia operativa con la atención al confort del viajero en el transporte ferroviario clásico. Ahora nos encontramos ante la locomotora número 1, conocida como Tardienta, una pieza de gran valor histórico que representa los inicios del ferrocarril en España y la expansión de la red ferroviaria en el siglo XIX. La Tardienta fue construida a mediados del siglo XIX para la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Huesca, una de las primeras líneas de la región de Aragón. Su nombre proviene de la estación o localidad de Tardienta, siguiendo la costumbre de la época de bautizar las locomotoras con nombres de pueblos, ríos o hitos geográficos relacionados con la línea que servían. Se trata de una locomotora de vapor de pequeño tamaño, con un rodaje probablemente 0-4-0 o similar, diseñada principalmente para trenes ligeros de viajeros y mercancías en líneas incipientes. Su tamaño compacto y su construcción robusta la hacían ideal para los primeros recorridos, donde las vías aún eran sencillas y las cargas no excesivamente pesadas. Una curiosidad histórica es que la Tardienta fue la primera locomotora de la línea, inaugurando el servicio ferroviario en la zona y simbolizando el comienzo de la industrialización y la conexión regional. Para los habitantes de la época, ver pasar esta máquina era un espectáculo impresionante. El silbato, el vapor y el movimiento de las ruedas representaban el progreso y la modernidad. Tras años de servicio, la locomotora fue retirada y preservada por su valor histórico y patrimonial, convirtiéndose en un testimonio tangible de los primeros pasos del ferrocarril español. Hoy, la locomotora Tardienta, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, permite apreciar cómo eran las máquinas que iniciaron la revolución ferroviaria en España, recordando la importancia del vapor en la transformación del transporte y en la expansión económica y social de regiones enteras. Ahora nos encontramos ante un coche cama histórico de la Compagnie Internationale des Wagons Lits, CIBL, identificado como R1212954. Una pieza que representa el lujo y la sofisticación del ferrocarril europeo de finales del siglo XIX y gran parte del XX. Estos coches cama fueron diseñados para ofrecer comodidad y descanso a los pasajeros en trayectos nocturnos, convirtiendo los viajes largos en experiencias agradables y seguras. La CIBL, fundada en 1872, revolucionó el transporte ferroviario internacional introduciendo servicios de alta calidad, con camas
camarotes privados, iluminación, en muchos casos, servicio de restauración a bordo. El coche R1212954 pertenecía a la serie R12, diseñada específicamente para trenes internacionales y nacionales de larga distancia, con compartimentos privados equipados con camas literas, mantas y mobiliario de madera fina. Cada camarote podía alojar de 2 a 4 pasajeros, asegurando privacidad y confort durante toda la noche. Ahora nos encontramos ante una de las locomotoras de vapor más singulares y emblemáticas de España, la Renfe 10201. Esta máquina pertenece a la serie 10000 de Renfe, y su importancia radica tanto en su potencia como en su papel dentro de la modernización del ferrocarril español, en la primera mitad del siglo XX. La 10201 fue construida en 1930 por Beller, Pickard Company, una reconocida firma británica especializada en locomotoras articuladas. Se trata de una locomotora de vapor tipo Garratt, con un diseño articulado de 2 grupos de ruedas motrices independientes, lo que le permite distribuir mejor el peso sobre la vía y mantener la tracción en terrenos difíciles, algo muy útil en líneas con curvas cerradas y pendientes pronunciadas. El rodaje de esta máquina era 2-6-0 y 0-6-2, típico de locomotoras Garratt para trenes pesados. Su caldera central y los depósitos de agua y carbón en los extremos hacían posible una gran autonomía y una notable capacidad de arrastre, siendo ideal para transportar cargas muy pesadas, especialmente en zonas industriales y mineras. Una curiosidad interesante es que la 10201 fue una de las pocas locomotoras Garratt en España, y su diseño fue considerado avanzado y casi experimental para la época. Aunque estas locomotoras demostraron un rendimiento excepcional, su complejidad mecánica y coste de mantenimiento limitado su número en la red española, convirtiendo a la 10201 en una pieza única de gran valor histórico. Tras años de servicio, fue retirada con la llegada de la tracción eléctrica y diésel, pero su conservación en el Museo del Ferrocarril de Madrid permite apreciar la ingeniería avanzada del vapor y los esfuerzos por aumentar la capacidad de transporte en el ferrocarril español. La Renfe 10201 no solo es una locomotora impresionante por tamaño y diseño, sino también un símbolo de innovación y adaptación tecnológica en el ferrocarril de España, mostrando cómo se enfrentaban los ingenieros a los desafíos de la tracción pesada antes de la llegada de nuevas formas de energía. Ahora nos encontramos ante un talgo histórico, bautizado como Virgen de Aránzazu, una de las primeras unidades de este innovador sistema ferroviario que revolucionó los viajes de larga distancia en España. Este talgo pertenece a la primera generación de trenes Talgo, diseñada por Alejandro Goicoechea y producida por la empresa Patentes Talgo a partir de la década de 1940, con el objetivo de ofrecer un transporte más rápido, seguro y cómodo en comparación con los trenes tradicionales. El nombre Virgen de Aránzazu sigue la tradición de Talgo de bautizar cada tren con nombres de patronas o localidades importantes, reforzando el vínculo cultural y regional de cada unidad. El principal atractivo de estos trenes era su diseño ligero y articulado, con vagones de menor peso y ruedas independientes, lo que permitía curvarse mejor en las vías y reducir el desgaste de los raíles. Gracias a esto, los Talgo podían circular a mayores velocidades sin comprometer la estabilidad o el confort de los pasajeros. El Virgen de Aránzazu contaba con coche cama y de pasajeros, asientos reclinables y ventanales panorámicos, ofreciendo un servicio moderno y confortable para viajes largos. Su construcción innovadora también incluía sistemas de suspensión avanzados que amortiguaban irregularidades de la vía, algo que para la época representaba un verdadero salto tecnológico. Una curiosidad es que los primeros Talgo, incluido el Virgen de Aránzazu, comenzaron a operar en líneas con curvas y pendientes pronunciadas, demostrando que su diseño ligero y articulado era ideal para la geografía española, donde muchas líneas ferroviarias eran antiguas y tenían trazados complejos. Estos trenes se convirtieron en símbolos de modernidad y progreso, anticipando la evolución hacia la alta velocidad en décadas posteriores. Hoy, el Talgo Virgen de Aránzazu, conservado en el Museo del Ferrocarril de Madrid, permite contemplar de cerca la innovación y el diseño pionero que caracterizó a los primeros Talgo, recordando cómo esta tecnología cambió la forma de viajar en España y sentó las bases para los trenes rápidos del futuro. Ahora nos encontramos ante un Talgo 2, una de las unidades más importantes en la historia del ferrocarril moderno español y la evolución de la idea
original de Alejandro Goicoechea en la década de 1940. El Talgo 2 fue desarrollado en los años 50 y 60 como una versión mejorada y más potente del Talgo original, incorporando avances técnicos que optimizaban la velocidad, la estabilidad y el confort de los pasajeros. Al igual que los Talgo anteriores, su característica más distintiva era su diseño ligero y articulado, con vagones independientes sobre ejes dobles y suspensiones especiales, lo que le permitía adaptarse mejor a las curvas y pendientes de las vías españolas, reduciendo el desgaste de los raíles y ofreciendo un viaje más suave. Este tren estaba pensado principalmente para servicios de larga distancia, con coches de pasajeros de clase preferente, asientos reclinables y coches cama en algunas unidades. Su estructura aerodinámica y baja altura también contribuyó a mejorar la eficiencia energética, un factor importante en la época en que se buscaba modernizar la red ferroviaria española sin electrificar todas las líneas. Una curiosidad interesante es que el Talgo 2 podía alcanzar velocidades superiores a los trenes convencionales de su época, gracias a su ligereza y su rodaje articulado, demostrando que la innovación en diseño podía competir con la potencia bruta de locomotoras tradicionales. Además, estos trenes permitieron reducir los tiempos de viaje en rutas complejas, como las que conectaban Madrid con el norte de España. Hoy, el Talgo 2 conservado en el Museo del Ferrocarril de Madrid es un ejemplo tangible de ingeniería pionera española, mostrando cómo se buscaba unir velocidad, confort y eficiencia en un tren ligero y seguro. Representa una etapa clave en la evolución del ferrocarril, que llevó a la consolidación de los trenes Talgo como símbolo de innovación y calidad en el transporte ferroviario español. Ahora nos encontramos ante un vagón Talgo 3, una pieza representativa de la innovación tecnológica de Talgo que marcó un antes y un después en el transporte ferroviario español y europeo durante la década de 1960 y 1970. El Talgo 3 es parte de la tercera generación de trenes Talgo, desarrollada para mejorar la velocidad, el confort y la eficiencia en los viajes de larga distancia. Estos trenes continuaron con la filosofía de vagones ligeros y articulados, pero incorporaron mejoras significativas en suspensión, estabilidad y aerodinámica, lo que les permitía circular a velocidades mayores manteniendo un confort superior en vías con curvas y pendientes pronunciadas. Cada vagón Talgo 3 estaba diseñado para ofrecer comodidad máxima a los pasajeros, con asientos reclinables, ventanales panorámicos y distribución optimizada del espacio. Algunos vagones estaban destinados a clase preferente o coche cama, ofreciendo un nivel de servicio comparable al de trenes internacionales de lujo de la época. Su construcción ligera no solo mejoraba la velocidad, sino que también redujo el consumo de energía y el desgaste de la vía, un aspecto clave en líneas no electrificadas o con trazados antiguos. Una curiosidad interesante es que los Talgo 3 introdujeron el sistema de rodadura independiente, que permitía que los vagones se inclinaran levemente en las curvas, reduciendo fuerzas laterales y aumentando la estabilidad. Esta innovación fue un antecedente de los sistemas de alta velocidad actuales y permitió que los trenes circularan más rápido sin comprometer la seguridad ni la comodidad. Hoy, el vagón Talgo 3 conservado en el Museo del Ferrocarril de Madrid permite apreciar de cerca la ingeniería avanzada y el diseño centrado en el pasajero que caracterizó a esta generación de Talgo. Representa un paso fundamental en la evolución de los trenes rápidos en España y un claro ejemplo de cómo la innovación local influyó en el transporte ferroviario europeo. Ahora nos encontramos ante un vagón del tren español rápido TER 9710, un vehículo emblemático del transporte ferroviario de media y larga distancia en España durante las décadas de 1960 y 1970. El TER 9710 formaba parte de los trenes españoles rápidos, TER, un proyecto de Renfe diseñado para mejorar la velocidad, el confort y la calidad del servicio de pasajeros en líneas no electrificadas o con material convencional. Estos vagones eran generalmente de primera y segunda clase, equipados con asientos reclinables, ventanales panorámicos y sistemas de iluminación moderna, pensados para viajes de varias horas. El TER 9710 se caracterizaba por su construcción robusta pero ligera, que permitía a los trenes mantener velocidades relativamente altas sin comprometer la estabilidad ni la seguridad. Además, contaba con espacios para equipaje, y en algunos casos, servicio de restauración, adaptándose a las necesidades de los pasajeros en recorridos largos.
Una curiosidad interesante es que los vagones TER fueron los primeros en incorporar ciertos estándares de confort europeo en el ferrocarril español, anticipando elementos que más tarde se consolidarían en trenes Talgo y en los servicios de larga distancia modernos. Por ejemplo, la disposición de asientos y la ventilación fueron pensadas para minimizar la fatiga del viajero durante trayectos prolongados. Hoy, el TER 9710 conservado en el Museo del Ferrocarril de Madrid permite a los visitantes experimentar visualmente cómo viajaban los pasajeros en la España de mediados del siglo XX, mostrando la transición hacia trenes más rápidos, cómodos y eficientes antes de la llegada de los Talgo y otros trenes de alta velocidad. Es un ejemplo tangible de cómo Renfe buscaba mejorar la experiencia de viaje sin depender exclusivamente de locomotoras más potentes. Ahora nos encontramos ante una Fargo Power Wagon Walmart 300, un vehículo histórico que representa la adaptación del transporte motorizado a tareas ferroviarias y de mantenimiento, muy apreciado en el siglo XX por su versatilidad y robustez. El Power Wagon Walmart 300 fue producido por Fargo, una marca estadounidense que destacó por fabricar camiones y vehículos todoterreno resistentes, capaces de operar en condiciones extremas. Este modelo en particular se utilizaba tanto en obras de infraestructura ferroviaria como en transporte ligero de mercancías y personal en zonas donde la vía no permitía el paso de trenes convencionales. Su diseño robusto incluía tracción 4x4, motor diésel o gasolina potente para la época, y chasis reforzado, lo que le permitía moverse sobre terrenos difíciles y, en algunos casos, incluso sobre vías adaptadas con rodillos o ejes especiales, funcionando como vehículo de maniobra para talleres y mantenimiento de vías. Una curiosidad es que estos vehículos eran muy apreciados por los maquinistas y equipos de mantenimiento, ya que podían transportar herramientas, piezas y trabajadores a tramos remotos de la línea ferroviaria de manera rápida y segura, reemplazando en muchos casos los antiguos carros de tracción manual o caballos. Su apodo coloquial en algunas brigadas era el todoterreno del ferrocarril, reflejando su fiabilidad y capacidad de adaptación. Hoy, la Fargo Power Wagon Walmart 300 conservada en el Museo del Ferrocarril de Madrid permite a los visitantes apreciar la relación entre el transporte ferroviario y los vehículos auxiliares, mostrando cómo la innovación motorizada complementó al ferrocarril y facilitó las tareas de mantenimiento y logística en la red española. Este vehículo es un ejemplo de ingeniería práctica que, aunque modesta comparada con locomotoras o trenes de lujo, fue esencial para el funcionamiento diario del ferrocarril. Ahora nos encontramos ante una grúa ferroviaria histórica, identificada como ART 11971RL, una pieza fundamental para comprender cómo se realizaban operaciones de carga, mantenimiento y rescate en las vías férreas. Esta grúa fue concebida para elevar y trasladar cargas pesadas, como locomotoras averiadas, vagones descarrilados o materiales de construcción ferroviaria. Su diseño permitía acoplarla directamente a la vía, proporcionando movilidad y versatilidad, de manera que podía desplazarse a cualquier tramo donde se necesitara intervención sin depender de transporte adicional. La ART 11971RL contaba con un brazo articulado hidráulico o mecánico, cabrestante y contrapesos, lo que le permitía levantar varias toneladas con precisión. Este tipo de grúas eran indispensables en talleres, depósitos y en líneas con tráfico intenso, donde cualquier incidente podía afectar la circulación y era necesario actuar con rapidez. Una curiosidad interesante es que estas grúas eran manejadas por equipos especializados de operarios ferroviarios, quienes desarrollaban gran habilidad para posicionarlas, asegurar las cargas y coordinar maniobras complejas, convirtiéndose en verdaderos maestros de la logística y la mecánica sobre raíles. Además, algunas grúas como la ART 11971RL fueron adaptadas para reparaciones de emergencia en el propio lugar de los descarrilamientos, evitando retrasos prolongados en el tráfico ferroviario. Hoy, la grúa ART 11971RL conservada en el Museo del Ferrocarril de Madrid permite a los visitantes apreciar la ingeniería auxiliar del ferrocarril, recordando que el éxito del transporte no dependía únicamente de locomotoras y vagones, sino también de todo un sistema de soporte capaz de mantener la vía y los trenes operativos de manera eficiente y segura. Es un ejemplo de cómo la innovación mecánica complementó el desarrollo del ferrocarril y permitió operar con seguridad durante décadas. Hemos recorrido juntos algunas de las piezas más emblemáticas del Museo del Ferrocarril de Madrid,
Desde locomotoras de vapor históricas como la Renfe 2302059 o la Confederación, hasta innovaciones tecnológicas como los Talgo y Automotor Ester, pasando por vehículos auxiliares y grúas ferroviarias. Cada uno de estos trenes y vagones nos cuenta una historia, la de la ingeniería, la innovación y el impacto del ferrocarril en España a lo largo de más de un siglo. Visitar este museo es mucho más que ver trenes antiguos, es sumergirse en la historia del transporte, comprender cómo funcionaba la logística, cómo viajaban los pasajeros y cómo se enfrentaban los ingenieros a los desafíos de cada época. Aquí podemos ver máquinas únicas, algunas experimentales, otras que marcaron hitos en la velocidad, la comodidad o la potencia, y todas conservadas con un cuidado excepcional. Si quieres aprovechar la visita y disfrutar de cada detalle, te recomiendo planificarla con tiempo. Evita los días en que se organizan ferias o eventos especiales, ya que algunas zonas del museo pueden estar cerradas al público o muy concurridas. Tómate tu tiempo para caminar entre las locomotoras, asomarte a los vagones y observar los detalles de cada máquina, desde los sistemas de tracción hasta los interiores de los coches cama. En definitiva, el Museo del Ferrocarril de Madrid no es solo un lugar para aficionados. Es un espacio para entender, disfrutar y admirar la historia del tren en España, desde sus primeros pasos hasta la innovación más moderna. Así que no pierdas la oportunidad de visitarlo. Sumérgete en sus vías y déjate llevar por la fascinante historia del ferrocarril.